4. Y a mí me tiene impresionado Dios cómo es tan sabio y cómo Dios sintetiza cosas tan difíciles que hay veces las personas creen que son. Dios en este solo texto sintetiza lo que los padres deben hacer con sus hijos. En un solo texto Dios tiene simplificado y resumido de una manera concreta para que los padres tengan éxito en la crianza de sus hijos. ¿Cuántos padres y madres hay aquí? Y potencialmente, si usted es joven, soltero, soltera, potencialmente dentro de usted hay un papá y una mamá. Y no hay nada mejor que prepararse antes de tiempo para esa función tan maravillosa y tan exigente como el llegar a ser un padre o una madre. Amén. Entonces, oído esto, dice la palabra de Dios en este solo texto, mire, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de ¿quién? El Señor. En este texto Dios simplifica y también resume a aquellos padres que quieren tener éxito en la crianza de sus hijos. Hemos estado hablando de la familia. El Espíritu Santo nos viene dirigiendo para tocar temas de familia. Dios quiere ordenar nuestra casa. Dios quiere ordenar los roles que nosotros cumplimos en nuestra familia. Como alguien dijo, en la familia se viven las mayores alegrías de la vida o se viven las mayores tragedias y dolores de la vida. Por eso para Dios la familia es tan importante. Y qué lindo cuando nosotros nos interesamos en conocer cuáles son los planes de Dios y el diseño de Dios para la familia. Cómo funciona, ¿sí? Cada miembro de la familia para que tengamos una familia viviendo en armonía, en unidad, realizada, en progreso, con satisfacción. Dios que es creador, Dios que es inventor, Dios que es sabio, fue el que tuvo en mente a la familia y Él sabe perfectamente cómo funciona bien. Y Él nos da los mandatos correctos para que nosotros los tomemos y los llevemos a nuestra realidad para ver que funcionan y para ver que tienen unos resultados maravillosos. Y aquí nos está hablando de la paternidad. Y estuvimos hablando de lo grande que es la paternidad. Hay una imagen ahí que quiero compartir que me llamó la atención. Esta es la imagen. Dice que se hizo llamémoslo así, un análisis presupuestal de cuánto cuesta ser padres. Y entonces hicieron ahí un presupuesto y dice que el 10% de lo que se gana un padre lo invierte en alimentación de sus hijos, el 33% en guardería, el 2% en ocio, el 11% en ropa y calzado, el 10% en sanidad, el 10% en higiene, 24% en accesorios. ¿Cuánto cuesta ser padre? Y al final resumen un cálculo y dicen: en el Día del Padre hablamos de cuánto cuesta ser padres. En esta investigación dice que se calculan unos 150,000 euros por hijo. El euro está más o menos a 3,000 pesos. Esto es alguien que sepa matemáticas. ¿Cuánto es 150,000 por 3,000? ¿Cuánto? 1,200 por 3,000. No, 3 por 15 ya serían 450. Serían 400. ¿Sí? ¿600 millones? ¿Sí les dio? No. No, da 150 por 2, 300. Por 3, 450. 450 millones. Eso cuesta un hijo, más o menos, uno. Ahora, ahí estamos hablando de la parte monetaria.
Pero ¿cuánto costará en la parte sentimental un hijo? ¿Cuánto costará en la parte afectiva un hijo? ¿Cuánto costará en la parte, sí, ya desde el punto de vista del ser interior? En otras palabras, ser padre cuesta mucho. ¿Ser padre qué? Cuesta mucho. Hagamos una oración y Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo y lo que cantábamos ahora, cuando tú estás. Resucita lo muerto, cuando tú estás hay sanidad para el enfermo, cuando tú estás hay libertad para el que está oprimido. Tu palabra es verdad, Señor, y creemos que tu palabra hoy llega para bendecirnos, para edificarnos, consolarnos, exhortarnos y para llevarnos a un nuevo nivel de bienaventuranza. Te damos gracias por ella, pedimos que nos ayudes a entenderla, a creerla y a vivirla para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle un aplauso a Dios por su palabra, amén. Entonces, en base a eso, el Señor quiere que nosotros trabajemos en algo que tenemos que una vez más restaurar en nuestras vidas, y es el gran valor de la paternidad. Estuvimos hablando el domingo del valor tan inmenso a los ojos de Dios que es la paternidad. En este caso, no solamente de la madre, sino también del padre. Y esa paternidad, Jesús, esto lo vimos el domingo, usted me entenderá que hay una parte que yo ya ir rápido y en otra me voy a quedar porque ya lo vimos. Vimos que Jesús vino a revelar al Padre. La gente se pregunta, ¿cómo es Dios? Y la respuesta es, conozca a Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, está conociendo a Dios. Dice la palabra de Dios que un día los discípulos mismos de Cristo en Juan 14, 8 y 9 le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Le digo, entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, muéstranos a Dios. Ese Dios invisible que nos habla, que creó el universo, que creó todo. Muéstranos a ese Dios y nos basta. Ya con eso quedamos contentos. Jesús le contestó. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Y dice, el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? El Padre. El que conoce a Jesús conoce al Padre. Y luego dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Una de las misiones más extraordinarias que Jesús cumplió viniendo a la tierra fue revelar la paternidad de Dios. La paternidad de Dios, mostrarla, dar a conocer cómo es Dios como Padre, mostrarla a las personas. Y qué maravilloso es cuando las personas vienen a Cristo, porque cuando usted viene a Cristo y entrega su vida al Señor, comienza a haber una revelación de Dios sobre su vida, y es que usted pasa a ser un hijo de Dios, y que ahora ese Dios invisible que por mucho tiempo no conoció, se convierte en Padre de tu vida, se convierte en el Padre de nuestro ser. Y Dios, a través de Jesucristo, entonces vino a revelarnos al Padre. Y Jesús dijo algo mucho mayor que eso. En Juan, el capítulo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente, lo que Jesús dijo. Este es un cimiento doctrinal para luego ir a la parte de aplicación. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada. ¿Hacer qué? Nada. Mire lo serio y lo fuerte de esta expresión. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y luego dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿cómo? Igualmente.
esta expresión, hemos dicho, significa tres cosas. Primero que todo, que nada puede ser o existir sin la paternidad. Nada puede ser o existir si no hay paternidad. Esta frase, ¿qué significa? Que nada puede ocurrir del cielo aquí en la tierra sin la intervención del Padre. Jesús está diciendo algo muy serio. La paternidad en los hijos de Dios debe ser muy valiosa. ¿Por qué? Porque nada puede realizarse sin esa paternidad. Y mire, empezamos diciendo entonces, según eso, que la paternidad es muy valiosa porque es el fundamento sobre el cual Dios ha escogido edificar toda la estructura de la sociedad. En otras palabras, sin ella la sociedad se desintegra y todo se convierte en caos. Tremendo. Entonces vimos que la paternidad es el fundamento que sostiene la estructura de una sociedad, sostiene la estructura de una familia y, oído a esto, sostiene la estructura de una iglesia, la paternidad. Y se hizo una investigación. En la investigación se dice lo siguiente, que un hijo que se levanta sin su padre o su madre es 5 veces más probable que sea pobre toda la vida, que se mantenga en ruina. En otras palabras, la paternidad brinda la oportunidad de que una persona escale en la escala social. La paternidad. Esto es una investigación de unos sociólogos, ¿sí? Se dice que en la salud, un niño o una niña que crece sin padre o sin madre es más factible que tenga 2 veces más riesgo, 1.8 más riesgo de morir en su juventud. O sea que el padre provee cierto nivel de protección y de largura de días sobre los hijos. Se dice que los hijos que crecen sin padre son más propensos a la delincuencia y acaban en la cárcel. Cuando las personas hacen la entrevista, las personas que han ido a la cárcel, hay un rasgo común. Y el rasgo común es que muchos de ellos fueron dejados por sus padres o crecieron sin una autoridad. Y eso hizo que sus vidas se desembocaran en ciertas conductas delincuenciales. Un padre es muy importante dentro de la casa. Se dice en esta investigación que cuando los jóvenes, los niños y los jóvenes crecen sin un papá o una mamá, son más propensos a tener hijos no deseados. Por lo general, cuando no hay un papá que supervisa a sus hijas, a sus hijos, que les ama, que los guía, por lo general esos muchachos tienden a tener inmoralidades y que los llevan a tener hijos no deseados. Familias, en estos días conversaba con alguien y me colocaba un ejemplo que él decía: muchas veces me ha tocado que enseñarle con ejemplos a mis hijas, con ejemplos duros. Y entonces le dice que entraban a un supermercado y cuando ellos en el supermercado, mire, un jovencito tendría unos 22 años con 3 niñitos. Y con esos 3 niños, él 23 años con una cara amargada y tratando mal a la muchacha, ¿no? La que era la mamá de sus hijos. Ah, hola, fanate. Usted sí es no sé qué, ¿no? Y maltratándola y con esos 3 peladitos ahí. Hijos no deseados en la familia cuando falta el padre o la madre. Y finalmente dice que por lo general un hijo y una hija que crece sin padre y madre, entonces es más propenso a caer en el alcoholismo, a caer en la drogadicción, a quedar presa de estos vicios. Este es un estudio y llama la atención porque la palabra de Dios lo enseña. Gracias a Dios que usted fue escogido para ser hijo de Dios. Es un privilegio ser hijo de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque la palabra dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, con todo eso nos recogerá el Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eres adoptado como un hijo de Dios, ¿sabe? La paternidad de Dios te está librando de la pobreza, de la enfermedad, de llegar a la muerte prematuramente. Te está librando de conductas que te aprisionan. Te está librando de cosas no deseadas. Y te está librando de las trampas de los vicios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y también cuando hay un papá en la casa, ¿qué es lo que Dios quiere? Que valoremos al papá que Dios nos ha dado, que valoremos al Padre Celestial, pero que valoremos al hombre de la casa, que valoremos al papá de la casa, que valoremos al papá espiritual que Dios colocó sobre ti, que lo valoremos porque Él es un fundamento que sostiene y que nos ayuda y nos protege de llegar a esto. Denle un aplauso al Señor por eso, amén. Segundo, vimos que la paternidad es muy valiosa porque ella transmite identidad, valor y seguridad a los hijos. La paternidad transmite esto, pero también transmite afirmación y validación con Dios. Y vimos los ejemplos, vimos el ejemplo. Tercero, esto lo vimos ya. La paternidad es muy valiosa porque si no hay paternidad, entonces los planes de Dios no se cumplirán a cabalidad en los hijos. Todos nuestros hijos vienen con planes de Dios, pero Dios ha dejado al papá y a la mamá para que velen sobre esos planes. Esos planes se van a llevar a cabo cuando la paternidad sea eficaz dentro de la familia, se desarrolle dentro de la casa. Hay planes maravillosos con nuestros hijos. Por eso es tan importante la paternidad y hay que enseñarlo en nuestro hogar. Vamos a ver hoy la cuarta parte que no hemos visto. Dice: la paternidad es muy valiosa porque si no hay paternidad no habría transferencia generacional. Y aquí hay tres cosas importantes. Primero que todo, usted debe de saber, primero que todo, que Dios es un Dios trigeneracional. Cuando Dios escoge a alguien, no lo está viendo solamente a él, sino que está viendo a sus hijos y está viendo a los hijos de sus hijos. Cuando Dios escoge a alguien, no solamente está interesado en los planes y en los propósitos que tiene con esa persona, no. Dios también está incluyendo a sus hijos y luego está incluyendo a sus nietos y está incluyendo también a sus bisnietos. Y esto es, cuando Dios va a hacer algo trascendental aquí en la tierra, siempre piensa en varias generaciones. Cuando Él va a hacer algo trascendental que va a dejar huella, que va a traer cambios genuinos, Dios piensa en generaciones. Y miremos el ejemplo. Génesis capítulo 26 nos habla de este ejemplo. Dice la escritura que Dios le habla a Isaac. ¿Y qué le dice? Dios le dice a Isaac: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti, mire esto, y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mire este texto. Dios le está hablando a Isaac, pero le nombra dos direcciones generacionales. Le nombra a su descendencia, o sea, los hijos que él va a tener. Le dice: yo voy a bendecirte y a ti y a tu descendencia le voy a dar todas estas tierras. Te voy a dar herencia, te voy a dar población, te voy a dar recursos para que tú los gobiernes y para que tú traigas influencia de reino sobre esa tierra. Le está hablando de su descendencia. ¿Cuántos pueden creer eso para sus hijos? Pero luego dice: y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Le recuerda que Dios había escogido a su papá,
Le digo, yo escogí a tu papá Abraham y yo hice un pacto con Abraham. Y ese pacto con Abraham se va a extender a ti, Isaac, y no solamente a ti, sino a tu descendencia. A eso es lo que le llamamos un Dios de generaciones. Papá, hijo, nieto, bisnieto están en los planes de Dios. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y la paternidad por eso se duplica o se replica. Lo que usted está expresando, su paternidad expresada en este momento, créalo, un día será replicada por sus hijos. Y sus hijos replicarán la paternidad de sus padres. Y así se va entonces multiplicando la paternidad para levantar generaciones para Dios. Cuando hablamos de esta, a mí me parece extraordinario que Dios, al escoger a un hombre llamado Abraham, lo volvió padre de multitudes. Y dice la escritura que su hijo también lo fue, su nieto también lo fue, su bisnieto también lo fue, hasta que a través de esa línea vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Más o menos, según la Biblia, fueron 40 generaciones, dice la palabra de Dios. Tremendo. Le llama a uno la atención. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Dice la palabra de Dios: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tus hijos voy a bendecir a las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Qué palabra que Dios le estaba dando a Isaac. Y todo estaba alineado a un Dios que quiere transmitir bendiciones. Las bendiciones que Dios le da a un padre, quiere que las tengan los hijos multiplicadas. Otra vez para que tome nota. Las bendiciones que tú has recibido de Dios, Dios quiere que se las transmitas a tus hijos, y que cuando lleguen a tus hijos, ellas lleguen multiplicadas. Y que ellos mismos se encarguen de potencializar esas bendiciones con su siguiente generación. Wow. Mire lo de sencillo entender. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, dentro de la promesa de Dios solamente uno, Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Dos, Jacob y Esaú. ¿Y cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Ahí ya vemos cómo Dios está multiplicando. Abraham tuvo uno, pero él transmitió la paternidad, y su hijo tuvo el doble que su papá. Aquí quiero ser profeta. Quiero bendecir, y yo quiero que bendigas a tus hijos. Tus hijos van a recibir el doble de lo que Dios te dio a ti. Lo digo otra vez, tus hijos van a recibir el doble de amor, el doble de paz, el doble de sabiduría, el doble de fuerza, el doble de poder. ¿Y por qué no? Si es la voluntad de Dios, el doble de los recursos que recibiste tú. Que alguien me diga amén a esa palabra. ¿Sí? Yo digo, y Jacob tuvo 12. La voluntad de Dios fue que generacionalmente se fuera multiplicando las bendiciones que iba recibiendo el padre que él escogía. Entonces, volvamos acá. Tenemos que saber lo siguiente: todo hijo comienza desde donde su padre terminó. Por eso es tan importante que los padres estén con Dios, y que nosotros recibamos del Señor las bendiciones que Él nos da, sabiendo de que un día nosotros vamos a dejar una herencia, un legado para nuestros hijos. Y todo hijo comienza desde donde su padre terminó. El hijo recibe una herencia que el padre pagó con su sacrificio y obediencia. Por eso mire que Dios, siendo un Dios de generaciones, cada generación tiene
un propósito. La primera generación se le llama la generación del sacrificio. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que esforzarnos para poderles abrir camino a la siguiente generación. La siguiente generación hereda todas las bendiciones que vinieron por causa del sacrificio de la primera generación. Y la tercera generación cumple la voluntad de Dios de una manera más plena, porque a ellos se les deja el camino más abierto. Tremendo. Por eso este es el plan de Dios. En Génesis capítulo 26 que estamos leyendo, creo que es el texto que seguía, habla justamente de eso. Le dice Isaac: todo lo que yo voy a hacer contigo y lo que tú has recibido es por causa de la obediencia de tu padre. ¿Por la obediencia de quién? Padres obedientes liberan herencia para sus hijos. Por eso no hay nada mejor que obedecer al Señor. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 5. Todas estas bendiciones que Dios le habló a Isaac: te voy a multiplicar, te voy a entregar tierras, te voy a bendecir, y en tus hijos voy a bendecir a todas las naciones. Todo eso que Dios le habló, le dijo la razón: por cuanto oyó Abraham mi voz, tu papá me escuchó hablar, tu papá me obedeció, tu papá no me negó nada a mí. Le está diciendo Dios a Isaac: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa es la razón por la que tú, Isaac, vas a recibir la herencia que yo he programado y preparado para ti. Y en esta hora yo bendigo a tu descendencia. Y yo destato que por tu obediencia a Dios, por esa obediencia a tu Padre Celestial, tus hijos les va a ir bien en esta tierra. Tus hijos van a recibir las bendiciones de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante. Mi obediencia tiene razón de ser. No solamente me bendice a mí, sino que le estoy abriendo camino a mi siguiente generación. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, esto va acompañado de algo muy importante, y es: sin paternidad no hay herencia. Sin paternidad, ¿qué pasa? No hay una herencia. Para Isaac, ¿cuál era su herencia? Para Isaac la herencia era el pacto que Dios había hecho con su padre. ¿Qué pacto? Y en ese pacto estaban contenidas todas las promesas de Dios para que él le fuera bien en la tierra. Esa era la herencia que Abraham le dejaba a Isaac. ¿Cuál era la herencia de Isaac? Abraham había conseguido ganados con su trabajo, había conseguido siervos con su trabajo, y esa herencia le iba a llegar a Isaac, y le tocaba que aprender a administrarla. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Por eso es tan importante la paternidad. Si tú tienes un Padre Celestial, hay herencia. Por eso dice la palabra de Dios que tú y yo somos hijos de Dios, y si hijos, somos herederos de Dios. Primero hay que ser hijo para poder ser heredero. ¿Aló? Y si hijos, herederos de Dios. ¿Y cuál es la herencia de Dios? Mejor que la de Abraham: salvación, vida eterna, victoria sobre Satanás, salud en medio de la enfermedad, libertad para el oprimido. ¿Cuál es tu herencia? La vida eterna. ¿Cuál es tu herencia? Más del Espíritu Santo de Dios sobre ti. ¿Cuál es tu herencia? Si es la voluntad de Dios, prosperarte para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Si hijos, somos también herederos. Sin paternidad no hay herencia. ¿Cuál es el ejemplo clásico? El hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Un papá tenía 2 hijos, y el hijo menor le dijo a su papá: papá, entrégame la herencia, yo me quiero ir de la casa. En otras palabras, ¿sabe qué estaba haciendo el hijo? No quiero tu paternidad, quiero tu herencia. Error.
La herencia se pierde sin paternidad. Aló. Por eso los hijos tenemos que ser muy sabios y tenemos que saber y valorar más la paternidad que la misma herencia. Y hoy por hoy tenemos que mirar y contemplar bien esta verdad. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Qué le pasó al hijo menor? Dice la escritura que reclamó su herencia. Papá, dame la herencia, yo me voy de casa. Usted conoce el resto de la historia. Dice la palabra que fue el muchacho, cogió su herencia y la volvió añicos, la malgastó, la malgastó, se la gastó mal, todo, destruyó su herencia. ¿Por qué? Porque la herencia depende de una relación de paternidad. Aló. Por eso hay muchas personas que quieren salud, pero no quieren reconocer y darle valor a la paternidad de Dios. Y oído esto, por un milagro, por más milagros que Dios haga en nosotros, una persona puede ir por una bendición de Dios, pero puede ser que no vaya por la paternidad de Dios. Como sea que recibamos algo de Dios, lo vamos y lo malgastamos allá y quedamos peor que antes. Porque más valiosa es la paternidad que lo que Dios nos da. Dios nos da salvación, sí, pero más valioso es Dios que la salvación. Dios nos da liberación, sí, pero más valiosa que la liberación es Dios. Son herencias. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo? Quedó en la ruina. Por eso, consejo: valora más la paternidad de Dios que los dones de Dios. Porque los dones de Dios sin la paternidad de Él se van a malgastar, se van a invertir mal y un día la ruina hará parte de eso. Y entonces, ¿qué nos aconsejo? Para que haya transferencia de herencia al hijo es necesario la revelación de la honra que estuvimos hablando. ¿Cómo viene una transferencia? Un ejemplo aplicado aquí a mi casa. En estos días mis padres, por la gracia de Dios, me tienen una confianza que no merezco. La verdad no lo merezco. Mis padres me pidieron de que les ayudara a repartir la herencia entre los hijos. Yo tengo 2 hermanas mayores, tengo otro hermano menor. Pero ellos me decían, ¿a quién? Y ellos me dijeron, pídanos lo que quiera tú, dinos qué quieres de herencia. Me pusieron en ese aprieto, que yo pidiera lo que quisiera y que yo dijera a qué le correspondía a cada uno de mis hermanos. Es una gracia que no merezco de mis padres. Y yo me pregunté, ¿pero por qué hacen mis padres eso? La respuesta es que ellos han sentido que yo los honro. Y como yo los honro, ellos ven la confianza de depositar su confianza en repartir una herencia de familia. Y yo le dije a mis padres, papá, gracias a Dios, yo no soy rico, no soy multimillonario, pero con lo que tengo y lo que Dios me ha dado me basta. Yo estoy bien, yo no necesito herencia de ustedes material. Y entonces hablamos de los hermanos que de pronto necesitaban un poquito más para ayudarlos. Y entonces les dije, déjenle esto a él, déjenle esto ahí, y miren esto así, asá y así. Y luego el Espíritu Santo me iluminó. Y yo le dije, ay, no, sí quiero algo de herencia. Y entonces mis padres, ay, sí, ¿qué quiere? Quiero la herencia espiritual que ustedes cargan. Quiero el amor y la pasión que tiene mi papá por Cristo. Quiero el gozo del Señor que habita en mi mamá a pesar de su enfermedad. Mi mamá tiene una cantidad de hernias en la columna vertebral que no la deja caminar y así se goza en la presencia de Dios y así adora a Dios y así le sirve a Dios. Yo le dije, Señor, dame esa herencia. Le dije a mi mamá, dame esa herencia, yo quiero ese gozo.
tú no te quejas por esa enfermedad y adoras y sirves a Cristo. Yo quiero esa herencia para mí. Y comencé a nombrarles, quiero esa disposición a sacrificar por la obra de Dios. Deme esa herencia. Mi papá y mamá comenzaron a llorar. Yo quiero lo espiritual. Cuando tú honras, la herencia se suelta. Cuando tú honras a tu Padre Celestial, lo que está retenido se libera a favor de tu vida. Cuando tú honras a tu Padre terrenal, los padres sueltan la herencia, sueltan recursos con alegría, con gozo. Un piropo para el pastor. Cuando tú honras al Padre espiritual de esta casa, se sueltan palabras proféticas que cambian tu destino. ¿Cuántos dicen amén? Te bendigo en esta noche. Por tu honra se va a soltar herencia en los próximos días y vas a recibir recursos celestiales como nunca antes para la gloria de Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Me quebranta eso y le doy gloria a Dios por eso. Otra vez, quinto, sigamos. La paternidad es muy valiosa porque es a través de ella que Cristo ilustró cada milagro. Cuando usted lea los evangelios, usted se va a dar cuenta que los evangelios, oído a esto, cuando usted lee los evangelios, muchos de los milagros que Cristo obró fue revelando la paternidad de Dios. Revelando la paternidad de Dios. Y aquí encontramos un ejemplo. Mire lo que dice este texto, Mateo 15, vamos a leerlo. Una escena, dice así: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por ¿un qué? Por un demonio. ¿Por qué estaba atormentada la hija? Por un demonio. Aquí está la paternidad. Paternidad incluye maternidad, claro está. La mamá está velando por el bienestar de su hija y Dios está viendo eso. Luego sigue la escena. Pero Jesús no le respondió palabra, guardó silencio. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues daba voces tras nosotros. Se ve que la mujer era bastante insistente y alzaba la voz, y parece que estaba incomodando a las personas. Cuando las personas oran fuerte, esa es la diferencia entre una religión y el cristianismo. La religión le pide a usted que ore entre dientes. Hay veces esas oraciones, hermanos, hay que meterle volumen y hay que levantar la voz, no para convencer a Dios. ¿Cuál es la excusa? Vea, no griten porque Dios no es sordo. No se trata de que gritamos porque Dios es sordo. Es porque hay voces, hay veces internas en nosotros que quieren apagar nuestra fe. La voz de la enfermedad, la voz de la ruina, la voz del problema se levanta, y hay veces con tu sola voz común y corriente no es suficiente. Entonces las personas tienen que ponerle volumen, levantar la voz, cantarle a Dios en voz en cuello, levantar su voz más fuerte. ¿Por qué? Porque de esa manera tú silencias otras voces internas. Más que para convencer a Dios, para que conozca. Y ella dice que, mire, despídela, pues da voces tras nosotros. Sigue diciendo. Él respondiendo, Jesús se paró, vio a la señora con la insistencia y con el clamor, y le digo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerde que ella era cananea. Eso quiere decir que ella era de otro pueblo, y Jesús fue enviado por el Padre solo a la nación de Israel, no a otras naciones. Primero iba a bendecir a la nación de él, a su pueblo. Y ese principio lo sigue usando Dios.
Antes de bendecir a una persona del mundo de Dios, quiere bendecirte a ti, que eres parte de su pueblo. ¿Y sabe qué dice? Entonces ella vino y se postró ante él. Qué linda esa insistencia, ¿no? Se postró ante él y diciéndole: Señor, socórreme. Qué clamor. ¿Y qué dice la escritura? Respondiendo él dijo, oído a esta frase: no está bien tomar el pan. ¿El pan de qué? Otra vez, ¿el pan de qué? El pan de los hijos y echarlo a los. Mire la explicación, ¿sí? Él está diciendo: no está bien que yo tome el pan de los hijos. O sea, Dios, el Padre, tiene unos hijos y Él me mandó a alimentarlos con el pan celestial. Y no está bien que yo coja ese pan y se lo dé a los perrillos. ¿Por qué le está diciendo eso? Recuerde que ella no hacía parte del pueblo de Dios. Y a los que no hacían parte del pueblo de Dios se le llamaba perrillos. Terrible, ¿no? Gentiles. ¿Sabe qué dice el pan de los hijos? Entonces respondiendo Jesús dijo: no, pero no me salte así. Gracias. Y ella dijo: sí, Señor. Ella le respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus. ¿Sabe qué está diciendo ella? Puede ser que Dios no sea mi padre, pero yo sé que Él es un buen amo. Y así yo pertenezco a otro pueblo, yo sé que Él es tan bueno que me puede dar de un poquito del pan de los hijos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que una persona que no conoce a Dios, que no conoce los pactos de Dios, reconozca la paternidad de Dios. Y entonces ahí ocurrió el milagro. Dice la palabra: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Que alguien reciba esa palabra, amén. Desde esa misma hora se soltó del cielo una palabra de sanidad. Ahora, hagamos una aplicación. ¿Qué tenía la hija? Ayúdeme. Un demonio la estaba ¿qué? Atormentando. ¿Qué necesitaba ella desde el punto de vista bíblico? Entonces, liberación. ¿Qué estaba necesitando? Liberación. Muy bien. ¿Qué es entonces el pan de los hijos? ¿Qué es el pan de los hijos? No. En este caso, ¿qué es el pan de los hijos? Si ella necesitaba liberación y la señora le estaba viniendo a pedir liberación y Jesús le dijo: no está bien que el pan de los hijos yo se lo eche a los perrillos. ¿Qué es el pan de los hijos? ¿Ah? Liberación. Es liberación. Oído a esto para que aprendamos algo bien poderoso. El pan de los hijos es liberación. El pan se come a diario. ¿Cuántos comen pan a diario? Uy, no comen pan ya, ¿ok? ¿Cuántos comen pan a diario? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? El pan diario que los hijos del Padre necesitan es liberación. Porque así como se come el pan diario, la liberación debe ser diaria para los hijos. Porque nosotros comemos salmón en casos especiales, una cena especial, salmón. Y no comemos eso de vez en cuando, todos los días no lo comemos y no más bien de vez en cuando. En cambio el pan es de ¿cuántos días? Todos los días. Jesús está diciendo: la liberación que necesitan los hijos es diaria. La necesitan diariamente. Ser libres ¿de qué? Oído a esto. Los hijos de Dios no pueden estar endemoniados.
Eso es una gran verdad. Pero los hijos de Dios muchas veces sí pueden estar oprimidos por el diablo, pueden estar atacados por el diablo, pueden estar deprimidos por el diablo, pueden estar arruinados por el diablo. Y Dios está diciendo lo siguiente: los hijos necesitan diariamente que yo los alimente con liberación. La liberación es una herencia de los hijos para que puedan ver milagros diariamente a su favor. Ahora bien, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted como hijo de Dios tiene que saber que hay un pan celestial que Dios ha preparado y es la liberación continua de tu vida, de tus cargas. Hay personas, hay muchos hijos llevando cargas pesadas, angustias, preocupaciones, y no echan mano del pan de los hijos. La liberación de decir: Señor, tengo esta angustia, tengo esta preocupación, tengo esta carga con este hijo, con esta hija, con mi vida, con mi matrimonio, con la salud, con esto. Y Dios está diciendo: oído a esto, yo he preparado para alimentarte a ti a diario. Tú puedes venir a mí, dice el Señor, y yo te puedo hacer libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los hijos pueden recibir diariamente libertad de todo. Hay veces, yo no sé si a usted le pasa, hay veces el diablo quiere oprimirme, a mí también, y quiere cerrarme la mente para no orar, para no adorar, para no tener revelación de Dios. Y hay veces es una lucha, me arrodillo y no me sale una palabra, no me sale una canción, me da sueño, me da pereza, me das ganas de bostezar, me das ganas como de pensar en el mundial. ¿Sí? ¿Sabe? Y me acuerdo de esta palabra: Señor, hazme libre para poder adorarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, hazme libre para poder entrar en comunión contigo. Señor, hazme libre para poder entonces recibir tu revelación. Señor, hazme libre para yo poder libremente acercarme a tu trono, contemplar tu majestad, adorarte y llenarme de tu gloria una vez más, y poder ser un instrumento útil que bendiga a las personas que escuchen tu palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el pan que te corresponde a ti. No lo dejes servido en la mesa. Muchas veces las personas dejan la mesa del Señor servida. ¿Cuántos papás le han dejado a sus hijos con la mesa servida? Cuando lo llaman a uno: desayuno está servido, y los hijos no van a la mesa. Se enfrió la comida, y hay veces hasta se pierde la comida porque no comen. Eso pasa con muchos hijos de Dios que no vienen a comer de la mesa del Señor aquí en casa del Rey. El Rey ha preparado la mesa. El pan de los hijos está aquí en esta casa, y está diciéndole a un hijo: ¿tienes hambre? Yo te puedo liberar. ¿Tienes hambre? Yo te puedo saciar. ¿Tienes hambre? Yo te puedo bendecir. ¿Tienes hambre? El Padre Celestial está aquí para suplir cualquier necesidad. ¿Cuántos dicen amén? No le dejes la mesa al Señor servida. Congrégate, busca a Dios, ten disciplina, sé fiel en buscarlo, y nunca tendrás falta de ningún bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle aplausos a la paternidad de Dios que nos suple todo. Segundo, mire Mateo capítulo 9, otra escena donde Jesús confronta a una persona. Tremendo. Dice la escritura: y sucedió que le trajeron un paralítico. Donde hay paternidad y milagros. Lo único que necesitas tú para recibir un milagro es que se revele el amor del Padre sobre ti. Que tú entiendas que tu Padre te ama, que tu Padre sufre cuando te ve con una carga que está más pesada de lo que tú puedes soportar. Eso es importante para yo tener esa confianza y esa fe suficiente. Y dice la escritura que le llevaron un paralítico tendido sobre una cama,
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, mire lo que le dijo al paralítico. Subraya esta frase: ten ánimo. ¿Ten ánimo qué? No me dejes solo. ¿Ten ánimo qué? Hijo. Esa palabra que el Señor incorporó para tratar con este hombre paralítico, dice la palabra que Cristo le reveló la paternidad que él quería llevar a cabo en él. Por eso le llamó hijo, no le llamó siervo, no le llamó esclavo, no, lo llamó hijo. ¿Por qué lo llamó hijo? Porque lo que Jesús tenía preparado era una obra de la paternidad de Dios sobre esa vida paralítica. Y le digo: hijo, primero resolvamos lo primero. ¿Tus pecados te son qué? Y aquí es donde le llama la atención a uno cómo es el proceso de Dios con uno. El paralítico, ¿cuál es la mayor necesidad de un paralítico? Caminar. ¿Sí o no que sí? Levantarse de la parálisis. Pero Jesús no siempre nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos primero. Y este paralítico, lo que más necesitaba, primero que todo, antes que caminar, antes que levantarse, era que sus pecados le fueran ¿qué? Perdonados. La paternidad trae perdón de pecados. Por eso Jesús enseñó esa oración. Cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la forma, la paternidad. Los hijos se acercan al Padre. ¿Y por qué nos acercamos al Padre? Para que se haga su voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Para que el pan nuestro de cada día nos lo dé hoy. No solamente la provisión física, sino la liberación. Para que nos perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para que ese Padre nos libre de todo mal, para que no nos meta en tentación, nos libre del mal, porque a ese Padre le pertenece el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Tiene sentido la oración que enseñó Jesús. Padre. Y este hombre necesitaba entonces que los pecados le fueran ¿qué? Perdón. Y una vez que le perdonó los pecados, en el versículo 6 le dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre, cierto, que vino a revelar al Padre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: ahora sí, levántate, toma tu cama y vete a abrazar a los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Y vete a tu casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese milagro? Recuerde algo y no se lo olvida. Cada vez que el Espíritu Santo nos haga revisar un milagro de la Biblia, es porque Él lo quiere volver a hacer en esta noche. Le doy otra oportunidad. Cada vez que revisemos un texto bíblico, un milagro de Cristo, y demos gloria a Dios por eso, es porque el Espíritu Santo lo quiere volver a hacer a alguien en esta noche. Tal vez no hay nadie paralítico físicamente hablando aquí, pero de pronto estás sufriendo una parálisis en tu matrimonio, un estancamiento. Estás viviendo de pronto inmovilización en un área de tu vida. Pues esta palabra te dice a ti: levántate, te vas a levantar de esa parálisis. Ya no más vas a estar ahí postrado, ya no más vas a estar en mendicidad, ya no vas a estar ahí, cierto, inspirando lástima. Dios te levanta, Dios te restaura, vas a caminar, te vas a mover, te vas a volver útil y vas a darle gloria a Dios en tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que cada vez que el Señor nos lleve, dele aplausos, dele esa gloria al Señor. Yo aprendí algo de esto.
cada vez que el Señor toquemos en la iglesia un milagro del Señor, es porque Él lo quiere repetir en este tiempo. Con alguien lo quiere repetir. Amén. Tercero, mire lo que dice la paternidad de Dios. Me gusta muy conocido también ahí mismo en ese capítulo. Dice la palabra de Dios: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo. Ahora el caso es con una mujer que tiene flujo de sangre, ¿se acuerda? Que había sufrido mucho, por más de 12 años, con un flujo de sangre. Había invertido en muchos doctores, en médicos, había perdido sus finanzas, invirtiendo en tantos medicamentos y nada le había servido. Ella se va y escucha que Jesús estaba ahí. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba pasando, ella se acercó y hablaba para ella misma y decía: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que sería sana. ¿Cuántos lo creen? Hay una canción así, me gusta mucho esa canción, cuando necesito tocar la presencia espiritual de Dios con mi corazón. Si tan solo tocare. ¿Sí se acuerda de esa, Junior? Si tan solo, toquémosla. Sí. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo. Bueno, ahí sigue. Oh, esa canción, ¿sí se la sabe? Venga, acompáñeme. Qué pena incomodarla ahí. Esa canción es linda. Y esa canción se compuso bajo ese ambiente, porque ella decía: yo sé que Jesús está aquí, yo sé que Jesús está paseando, y si yo tan solo, a que mire, ahí está, vea. ¿Cómo dice? Ahí, para no dejar la mordida, cantémosla así. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, ¿qué pasa? Libre sería. Yo sé. Una vez más, cantémoslo, dice: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, Él libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. que delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada De mi Salvador. Su nombre es Jesús. Eso es la verdad, esa canción. Si tan solo hoy pudiésemos con nuestro corazón tocarlo, que su Espíritu Santo toque nuestro corazón, nuestra vida. Si tan solo Cristo, a través de su Espíritu Santo, viniera esta noche y te tocare, libre serías. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita
aplauso porque yo sé que Él está aquí, amén. Jesús. Pero déjeme cerrar. El texto dice así: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo. ¿Qué le dijo? Y luego, ¿qué le dijo? Hija. ¿Qué le dijo? Hija. Otra vez, Cristo vino a revelar la paternidad de Dios. Por eso la trató como hija. ¿La trató como qué? Como hija. Como hija. Tú eres mi hija. No lo sabías. Ahora te lo estoy revelando. Soy tu padre. Eres mi hija. Y luego dice la escritura: ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella ¿qué? Desde aquella hora. Desde aquella hora. Por eso solo basta un instante en la presencia del Señor para que 12 años de dolor, 12 años de angustia, 12 años de pérdidas se conviertan en victoria, se conviertan en salud y en libertad de parte de Dios. Los médicos dicen que esta mujer había aproximadamente, por sus pérdidas de sangre, había perdido aproximadamente 3 millones de glóbulos rojos por el flujo de sangre. Con los 12 años de una mujer, un médico dice eso. Por lo general, una persona que está bien tiene 5 millones de glóbulos rojos, por lo general. Y esta mujer había perdido 3 millones de glóbulos rojos. Y dice la escritura que por haber tocado a Jesús y su poder, le restituyó los 3 millones de glóbulos rojos en un instante. La sanó, se los devolvió, se los regresó y fue sana en un instante, porque para Dios no hay nada. Porque para Dios no hay nada. Yo quiero ser profeta en esta noche. No importa lo que la enfermedad te haya robado y lo que hayas perdido. Si tan solo tocares en esta noche el borde de su manto, en este mismo hora será regresado todo lo que has perdido de una forma poderosa, completa, y todo lo que el diablo robó, Dios lo puede regresar y devolver para que tú lo administres y para que tú le des gloria a Dios. Pero ante todo, para que tú reconozcas que hay un Padre que te ama y que vela por ti, y que hay un momento en que te unas a Él para decirle: Señor, soy tu hijo, soy tu hija, y vengo por el pan nuestro de cada día, que es tu salud, tu salvación, tu perdón, tu libertad. Y Dios va a decir: tenlo, recíbelo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dándole un fuerte aplauso al Señor, colóquese en pie y oremos al Señor. Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Hay vientos de gloria en esta noche, en este lugar. Hay un soplo divino en este lugar. Hay aliento del Espíritu Santo. Dios está aquí. Y Dios nos está enseñando que valoremos su paternidad. Primeramente, la paternidad de Dios. Qué privilegio ser hijo de Dios. Qué gracia ser hijo de Dios. Que valoremos la paternidad que Dios ha puesto en nuestro Padre terrenal y en nuestro Padre espiritual.
Qué misericordia es que Dios nos cubra y nos rodee con su paternidad, como lo hablamos en esta noche. Su paternidad nos ayuda a transferir generacionalmente las bendiciones de Dios. Levante sus manos. Papá, mamá, tú eres muy importante para los planes de Dios. Jóvenes y jovencitas que no se han casado, en ti hay un padre, una madre en potencia. Tú eres muy importante en los planes de Dios. Prepárate, porque Dios no solamente te está mirando a ti, Dios está mirando los hijos que han de venir, la descendencia que ha de venir. Y así como Dios le dijo a Abraham: yo hago pacto contigo, te bendeciré y serás bendición, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en tus hijos serán benditas las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, comienza a hacer una oración que suelte una transferencia de herencia de lo que el Espíritu Santo te haya dado a ti. Bendice a tus hijos con herencia espiritual. Hay aquí padres que han recibido de Dios fidelidad. Suelta esa transferencia sobre ellos. Hay padres que han recibido esfuerzo. Suelta esa herencia sobre tus hijos para que sean esforzados y valientes. Hay padres que han recibido de Dios gozo a pesar de las pruebas. Suelta esa herencia espiritual sobre tus hijos, que se transfiera. Hay padres que han recibido amor de Dios. Suelta esa transferencia de amor sobre tus hijos para que les llegue, para que vivan en Él. Hay padres que han recibido sabiduría de Dios, capacidad para hacer negocios de Dios. Suelta esa transferencia sobre tus hijos en oración. Bendícelos para que ellos reciban el doble de lo que tú has recibido en vida. Todo aquello que tú has recibido, proclama que tus hijos lo van a recibir al doble. El doble de gracia de Dios, el doble de la unción de Dios, el doble del poder de Dios, el doble de la sabiduría de Dios. Yo suelto el doble, la doble porción sobre mis hijas. Lo doble, 2 veces más de lo que Dios me dio, se transmite a Sofía y a Dana en el nombre de Jesús. Mi herencia espiritual la suelto sobre ellas en el nombre de Jesús. Serán mejores que yo 2 veces más, por lo menos en el nombre de Jesús. Recibirán por lo menos 2 veces más en el nombre de Jesús, y se irá multiplicando la herencia de Dios en ellas. Levanta tus manos. La paternidad es importante, porque con la paternidad hay milagros. Y Dios quiere hablarnos. El pan de los hijos, la mesa está servida, y el Señor te habla y te dice: hijo, hija, recibe mi provisión, recibe mi libertad. El Espíritu Santo está aquí. Aquí hay hijos e hijas de Dios con cargas, con angustias. El Espíritu Santo de Dios, sé libre. Te dice y proclama: sé libre, sé libre. Él se está paseando en este lugar para traerte libertad. Sé libre. Hay alguien que está tomando decisiones importantes y eso está trayendo turbación, confusión. Sé libre de esa turbación. Sé libre de esa turbación. Sé libre de esa confusión. El Padre, su paternidad está aquí para ti.
Y para todos aquellos que escuchen este mensaje por los medios, la paternidad de Dios los alcanza. Sé libre, recibe el pan de los hijos. ¿Hay alguna hija de Dios que ha estado pasando por depresión, por una tristeza? El Espíritu Santo de Dios te pide que renuncies a ello y que recibas libertad en esta hora. Sé libre de la depresión, de la tristeza. Hay un hijo de Dios, una hija de Dios oprimido por el diablo, que no te está dejando orar, no te está dejando adorar, no te está dejando creer. El Espíritu Santo de Dios viene a tu favor en esta hora y te dice: recibe, hijo, el pan que preparé para ti en esta noche. Recibe libertad de toda opresión en el nombre de Jesús. Hay un hijo, una hija de Dios aquí acusados por sus pecados, señalado, juzgado, condenado por sus pecados. El Señor te viene y te dice: vengo a revelar mi paternidad sobre ti. Hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Sé libre de la acusación, sé libre de la condenación, sé libre en el nombre de Jesús, por el poder que hay en su nombre. Él se está paseando en este lugar. Levanta tus manos porque hay algo para ti de parte de Dios. Como la mujer que decía: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera tocar sus manos, si tan solo pudiese mirarlo a Él, si tan solo. Pues déjame decirte, aquí está Cristo, y si Él está hablando de este milagro es porque quiere volverlo a hacer. El Señor le dijo: hija, hija. Qué maravilloso cuando Dios nos llama así. Cuando Dios deja de ser un Dios lejano y nos habla como un Dios cercano y nos dice: soy tu padre, eres mi hijo, eres mi hija, y he reservado este poder para salvarte, para restituirte. La sangre representada en esa pérdida, los 3 millones de glóbulos rojos, ahí mismo comenzaron a existir. Fue sana, fue restituida, fue salva. Levanta tus manos y dile: si tan solo tocar el borde de su manto. Una vez más, dile al Señor: si tan solo pudiera ver su rostro. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos y tócale espiritualmente. Si tan solo tócale espiritualmente. Su presencia está aquí para tocarte, para ministrarte. Dígalo, declárelo. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, Él se está paseando. si tan solo Yo creo que tú lo puedes hacer. oír su voz, Hay restitución de lo que se había perdido. si tan solo pudiera acercarme a Él, Milagro de restitución alguien está recibiendo en esta hora. Yo sé, Dígalo, levante sus manos y diga: porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. Vamos, dígalo fuerte: para ser liberado. Para ser liberado, porque delante
Levante sus manos y reciba del Padre. Reciba de la paternidad de Dios. Reciba el descanso, reciba la libertad, reciba la salud y ante todo reciba el amor del Padre. Abre tu corazón y recibe más de Él. Dale gracias al Señor, porque Él es tu Padre. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Nombre sin igual. Él vino a revelar al Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él vino a revelar al Padre. Él dijo: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Nadie nos lleva al Padre sino Jesús. Una vez más dígalo: Jesús. Jesús. Nombre sin igual. Nombre sin igual. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Yo le ordeno a toda opresión demoníaca en el nombre de Jesucristo que se vaya fuera de cada vida, de cada familia, de esta ciudad, de este departamento. Ahora mismo toda fuerza maligna, satánica, demoníaca, en el nombre de Jesucristo le ordenamos: sal fuera en el nombre de Jesús. Oh, hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Vamos, levántale un aplauso al nombre de Jesús. Hay victoria. ¿Cuántos creen que hay victoria? Gloria a Dios. Amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo creen? ¿Cuántos lo creen?